Los elementos externos del texto narrativo son muy importantes. Estos nos ayudan a entender mejor el cuento antes de leerlo e interpretarlo correctamente. Con el cuento Los tres cerditos de Aimee Andrione analizaremos lo siguiente: el título, el autor, la época, el subgénero narrativo y el marco histórico o cultural. Todos en conjunto conforman los elementos externos de un texto narrativo. A continuación, se mostrará el cuento para luego identificar sus elementos externos narrativos. Había una vez 3 cerditos que vivían en un bosque. Un día, el mayor le dijo a sus hermanos que sería bueno construir una casa para cada uno. A los otros 2 les pareció una buena idea y pusieron manos a la obra. El cerdito más pequeño hizo su casita de paja porque era blanda y fácil de atar. Pero cuando vino el lobo, escuchó: soplaré, soplaré y esta casa derribaré. Y así fue. El lobo sopló fuerte y sin mucho esfuerzo derribó la casa. El pequeño corrió hasta la casa del hermano del medio. El cerdito del medio había hecho su casita de madera, porque el bosque estaba lleno de árboles. Cuando vino el lobo, exclamó: soplaré, soplaré y esta casa derribaré. Y así fue. El lobo sopló y derribó la casa. Los 2 hermanos corrieron a refugiarse con el cerdito mayor. El mayor había hecho su casa de ladrillos. Era una casa fuerte y segura. Cuando vino el lobo, exclamó: soplaré, soplaré y esta casa derribaré. Pero esta vez, el lobo sopló y la casa no se movió. Los cerditos miraban por la puerta de la casa de ladrillos. El lobo soplaba con todas sus fuerzas, pero no podía derribar la casa. Los 3 hermanos festejaban contentos haber vencido al lobo. El cerdito mayor explicaba a sus hermanos que su casa era fuerte y resistente. Por eso, el lobo no había podido con ella. De pronto, escucharon fuertes ruidos en el techo. El malvado lobo quería entrar por la chimenea. Enseguida, el mayor de los cerditos encendió unos leños. Cuando el lobo bajó por la chimenea, se encontró con una enorme fogata que le quemó la cola. Salió corriendo de la casa y nunca más volvieron a escuchar de él. Primero, el título del cuento nos anticipa de qué tratará su contenido. En este caso, el título es Los tres cerditos, por lo cual nos dice que 3 personajes son los que conforman este cuento. El autor es Aimee Andrione y conocerlo podemos entender su estilo y la intención que tenía en el relato. Los datos editoriales y la época también influyen, ya que nos dan a entender el contexto por la que fue publicado este cuento. Ahora, el subgénero narrativo de este cuento es el cuento infantil, ya que da enseñanzas y personajes sencillos. Y además pertenece a un cuento moderno, ya que es la adaptación contemporánea de un cuento clásico. Y ya por último, el marco histórico y cultural influyen porque reflejan valores como la responsabilidad, el esfuerzo y la perseverancia. El título de Los tres cerditos influye en la interpretación porque desde el inicio sabemos que van a haber 3 protagonistas y posiblemente una enseñanza. También, al ser un cuento moderno, el lenguaje es más sencillo y cercano al lector. Los 3 cerditos decidieron construir sus casas para protegerse del lobo. Este fragmento muestra el inicio del conflicto y el tipo de narrador, que es en tercera persona. Además, el marco cultural del cuento enseña valores como el trabajo duro, ya que el cerdito que construye con ladrillos es el que logra protegerse mejor. El lobo sopló y sopló, pero no pudo derribar la casa de ladrillos. Este fragmento representa el clímax del cuento y confirma la enseñanza principal. El esfuerzo da mejores resultados. También muestra que el tipo de cuento infantil utiliza situaciones sencillas para transmitir valores. En conclusión, los elementos externos del texto narrativo, como el título, el autor, el tipo de cuento y el contexto histórico, son fundamentales, porque orientan el cuento desde el inicio. Gracias a estos podemos comprender mejor el mensaje, los personajes y la intención del autor en Los tres cerditos. Ladrillos. Este fragmento de resultados también agarra la boca y así, como de que... Saluda, nada más, saluda. Baila. Jared Chávez en la toma. Jared
Saluden. ¡Konnichiwa! Déjalos. Así cuando estuvieras construyendo tu casita. No, pero yo no tenía construido. No importa. No te muevas, dale, espérate. Dale, te estás moviendo. Ya. Sopló y nunca lo derribaste. Sóplalo. Están preocupados. No pudiste soplarlo. Ganaron ellos. Teria. ¿Qué haces si te atrapa? Me hago bolita. ¿Y si te empieza a patear? Sigo en bolita. No, espérate.